Buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre un paper publicado en la revista RCNA. Es un paper que se titula Lesiones de la columna rígida, lo que el cirujano de columna desea saber. Es de los departamentos, o del departamento de radiología, mejor dicho, de Brigham and Women's Hospital en Boston, y fue presentado como una exhibición educativa en el encuentro anual de RCNA en el 2017. Bueno, en cuanto a los objetivos de la presentación, sería describir las características de imagen y la alteración biomecánica de varias entidades que producen lo que denominamos columna rígida, como así también caracterizar los patrones de lesión de estas entidades, tanto en tomografía computada y en resonancia magnética, también pudiendo encontrar los hallazgos que puedan sugerir una intervención quirúrgica. En cuanto también sería reconocer las causas de retraso en el diagnóstico de las lesiones de la columna rígida y el impacto que van a tener estos retrasos en los resultados y también cómo pueden llegar a prevenirse. Bueno, a modo de introducción, decimos que la columna rígida la podemos definir como una osificación y fusión espontánea o posquirúrgica de los segmentos vertebrales. Esto lo que va a provocar es una alteración en la biomecánica de la columna vertebral y lo que va a producir va a ser un aumento del riesgo o el aumento de la susceptibilidad a fracturas, incluso como vamos a ver por traumatismos menores, y este es un punto importante a tener en cuenta. Bien, en cuanto a las entidades que están o que se engloban dentro de lo que denominamos columna rígida, tenemos la espondilitis anquilosantes, el DISH, que es en realidad por sus siglas en inglés, que es la hiperostosis esquelética idiopática difusa, la espondilosis degenerativa y la columna fusionada quirúrgicamente. Las manifestaciones y los hallazgos de estos trastornos en general siguen siendo poco conocidos, y esto es lo que como punto principal retrasa el diagnóstico, tanto el diagnóstico clínico, es decir, de la primera persona que atiende al paciente, como también el diagnóstico radiológico por parte, bueno, de los radiólogos. En cuanto al retraso, digamos puntualmente hablando del retraso radiológico, por lo general se ve a imágenes inadecuadas o que se solicitan en la atención primaria, la falta de conocimiento de patrones de fractura, una mala percepción de la importancia clínica, y esto haciendo también hincapié en que la mayoría se produce por traumatismos menores, y entonces por lo general al, digamos, saber el antecedente de un traumatismo menor se sobreestima o se subestima en realidad que el paciente pueda llegar a tener una lesión de importancia. Para los pacientes, en cambio, bueno, el retraso diagnóstico lo que va a derivar va a ser un retraso en la intervención quirúrgica, y esto lo que va a derivar va a ser en un deterioro neurológico y un aumento de la morbimortalidad. El propósito entonces de esta presentación es el repaso de estas alteraciones biomecánicas que producen distintas entidades y los patrones de fracturas y las características relevantes que nos puedan indicar la necesidad de cirugía. También, lógicamente, evitar retrasos diagnósticos. Cuando hablamos de alteraciones biomecánicas, lo que básicamente, digamos, definimos la estabilidad como una capacidad de la columna para prevenir lesiones neurológicas o dolor durante un rango de movimiento que por lo general, digamos, fisiológico, ¿sí? O para soportar cargas axiales. La columna rígida altera esta estabilidad biomecánica y afecta a los diferentes componentes estabilizadores de la columna. En cuanto a las diferentes entidades, por ejemplo, en la espondilitis anquilosantes, la espondilitis anquilosante, perdón, la fusión ósea y la osteopenia, como así la anquilosis que produce en distintos segmentos, como ya vamos a mencionar más adelante, y la deformidad cifótica, son todas condiciones que ayudan o que en realidad favorecen a la, digamos, presencia de fracturas en la columna, como también favorece el hecho de caídas. Por ejemplo, esta deformidad cifótica en pacientes con espondilitis anquilosante hace que el centro de gravedad se traslade hacia adelante, por lo que los pacientes son por lo general más frecuentes a caídas.
También es de destacar que la espondilitis anquilosante en su estadio avanzado produce una severa deformidad cifótica, tanto que hace que el paciente esté todo el tiempo mirando hacia abajo por una curvatura exagerada, lo que también va a hacer que, digamos, aumente el riesgo de caída por disminución de la percepción del entorno. En cuanto a la hiperostosis esquelética idiopática difusa, el mecanismo o, digamos la causa del por qué se produce la columna rígida básicamente es la osificación del ligamento longitudinal anterior, como también vamos a ver que produce osificación del ligamento longitudinal posterior, y la presencia de osteofitos. Por lo general, la afectación es más bien anterior, lo que bueno va a hacer que aumente, como decíamos, la carga sobre la región anterior de la columna vertebral. En la espondilosis degenerativa, bueno, la disminución del espacio intervertebral, la hipertrofia de articulación interfacetarias también van a hacer que sea mucho más, digamos, fácil que un paciente presente una fractura en la columna, dado que, bueno, al producir una disminución del espacio intervertebral y una hipertrofia, digamos, de las articulaciones facetarias, la mayoría del peso se traslada hacia la parte posterior de la columna y aumenta el riesgo de fractura de los elementos posteriores con las complicaciones que ya vamos a ver más adelante. Y en cuanto a los segmentos que son, digamos, rígidos quirúrgicamente, bueno, en este caso el segmento en sí rígido es capaz de disipar cargas axiales y ya vamos a ver cómo afecta tanto al segmento rígido en sí como también a los segmentos adyacentes, ya sea superiores e inferiores. Entonces, a modo de resumen, decimos que la biomecánica alterada lo que produce es un largo brazo de palanca en una columna rígida que hace que ésta sea más propensa a fracturas, incluso como resultado de un impacto menor, algo que recalcábamos anteriormente, ya sea una caída menor al estar de pie o sentado. Podríamos decir que la columna, una columna rígida se comporta como un gran hueso largo y es mucho más propensa que una columna normal a la presencia de fracturas. Bueno, en este cuadro lo que trata, digamos, básicamente de resumir es casi todas las entidades, ya sea, digamos, la entidad en sí clínica, su epidemiología y lo que encontramos mayormente o cuáles son sus características generales en las imágenes. Por ejemplo, la espondilitis anquilosante, bueno, que es más frecuente en hombres, que está diagnosticada por lo general antes de la tercera década de la vida. Bueno, la artropatía asimétrica que produce a nivel de las articulaciones sacroiliacas, la osificación que por lo general afecta a los cuerpos vertebrales, a las articulaciones facetarias y a los discos intervertebrales, como así también a los ligamentos espinales. Podemos decir que la espondilitis anquilosante es la entidad más importante o más relevante dentro de lo que es una columna rígida. Y bueno, y también vamos a ver cómo la anquilosis de las articulaciones costovertebrales juegan un rol importante en cuanto a las complicaciones de estos pacientes. Asimismo, tenemos bueno, la hiperostosis idiopática difusa, la espondilosis degenerativa y también la espina, digamos, fusionada quirúrgicamente. Este cuadro, la verdad que me parece muy interesante porque sirve como, digamos, como un repaso rápido de lo que uno debería buscar en cada una de estas patologías y un poco de la epidemiología para poder orientar el diagnóstico y así también el informe cuando lo realicemos. Lo dejo ahí para que después quien lo quiera ver. En cuanto a las clasificaciones para las lesiones de la columna rígida, bueno, existe una nueva clasificación que se llama AOSPINE, digamos. Lo que se hizo, lo que se intentó fue unificar criterios, dado que antes existían muchos, por ahí, sistemas de clasificación, como el sistema de clasificación de Dennis, que dividía a las columnas en tres, anterior, media y posterior, según los segmentos que afectaba, y también el sistema de clasificación para lesiones toracolumbares. Estos sistemas de clasificación tenían bastantes dificultades para su uso clínico, por lo que la AOSPINE trató de unificar todos estos criterios y poder tener una clasificación que pueda ser usado a nivel mundial y que pueda ser entendida por todas las partes por igual. Si bien no es digamos, el propósito de esta presentación
ahondar o profundizar sobre la clasificación de O'Spine, dado que es en realidad una clasificación larga y hay que tenerla en cuenta, me pareció bien la mención. La O'Spine la clasifica, digamos, tiene una clasificación para lesiones cervicales superiores, otra para lesiones subaxiales, otra para lesiones toracolumbares y otra para lesiones sacras. A modo de ejemplo, hablamos, digamos, de cómo las clasifica. Por ejemplo, esta es una clasificación de las lesiones toracolumbares. Primero se clasifica la lesión en A, B o C. Las A, por lo general, son lesiones que están producidas por compresión, las B son por distracción, y las C son por traslación. Por lo general, la C, siempre que una fractura se clasifique como C, tenemos que, digamos, el pronóstico es quirúrgico, o la resolución diríamos que es quirúrgico. En cuanto digamos, la clasificación se acompaña también de una tipificación de si existe o no daño neurológico y también de algunos modificadores, que a saber el más importante es el modificador M2, que por lo general se usa, digamos, para aclarar si el paciente tiene o no signos de espondilitis anquilosante, digamos, es decir, si tiene algunos signos de anquilosis o si tiene algunos signos que sugieran que presenta esta patología. En este caso, en este cuadro podemos ver básicamente cómo deberíamos hacer, digamos, nuestro algoritmo para llegar al diagnóstico. Bien. Bueno, ahora ya bien pasando a las patologías que producen columna rígida, vamos a hacer una breve mención de algunos aspectos importantes de cada una. La espondilitis anquilosante, bueno, decimos que es una espondilosis inmunomediada, o diríamos que es la espondiloartropatía seronegativa más común, tiene una prevalencia del 1,4%, es más frecuente en hombres que en mujeres y el diagnóstico se hace en torno a los 28 años de edad. En cuanto a la clínica, es una rigidez matutina clásica que puede darse con dolor lumbosacro y que característicamente cede con la actividad. El 62% de los pacientes con espondilitis anquilosante presentan osteopenia por aumento de resorción ósea, y ya vamos a ver cómo la osteopenia afecta también o predispone también a los riesgos de fractura. En cuanto a las características radiológicas, como bien se mencionaba en el cuadro anterior, decimos que bueno, la sacrileitis bilateral simétrica y temprana es una de las características, digamos, más frecuentes de la espondilitis anquilosantes. La presencia de sindemofito a través de los ligamentos longitudinal anterior, como también la anquilosis interfacetaria, la cifosis, que ya hablábamos también de cómo esto podía también aumentar el riesgo de caídas y fracturas. La anquilosis en la unión cráneo-vertebral es también característica, y también la anquilosis de la articulación costovertebral, que también mencionábamos, juega un papel importante en el tema de las complicaciones. En cuanto a los mecanismos de lesión en la espondilitis anquilosante, la mayoría es por extensión, por hiperextensión, perdón, en un 70% y por flexión en un 20%. La región por lo general más afectada por espondilitis anquilosante y por fracturas de columna rígida es la columna cervical y por lo general el segmento de C5 a C7. Otro cuadro, bueno, como decíamos, la espondilitis anquilosante representa la entidad más importante dentro de lo que llamamos columna rígida. Volvemos a tener entonces un poco de la descripción de las características radiográficas, como la sacroileitis, como, bueno, acá aparecen las shiny corners, las, digamos, esquinas brillantes, que hace en realidad alusión a lo que son las lesiones conocidas como lesiones de Romanus, ¿sí? Que son una esclerosis reactiva en los ángulos anteriores y posteriores de los cuerpos vertebrales, que por lo general se ven en resonancia magnética. En cuanto a los cuerpos, bueno, también tenemos que los cuerpos vertebrales pueden producir también sus características, también como progresión de las lesiones de Romanus. Y bueno, la bamboo spine, que es en realidad la presencia de sindesmofitos o osteofitos marginales, etc. Pasando un poco a lo que son, digamos, las lesiones o imágenes en realidad que podemos ver en una espondilitis anquilosantes. En este caso tenemos un ejemplo de una fractura por hiperextensión. Es un masculino de 89 años de edad que se cae desde su propia altura y consulta por dolor en la región cervical.
En la imagen A, ¿sí?, tenemos una imagen de tomografía computada en un plano de adquisición sagital. Podemos ver una fractura por hiperextensión marcado con la flecha negra, ¿sí?, entre C6 y C7. Podemos ver también marcado con flechas azules otro rasgo característico de la espondilitis anquilosante, como lo es la anquilosis atlanto-occipital, y también vemos los sindesmofitos en puentes, marcados por las flechas amarillas, que provocan anquilosis de los cuerpos vertebrales. La imagen B es una imagen del mismo paciente, de la misma tomografía, también obtenida en un plano de adquisición sagital. Muestra la fractura de los elementos posteriores con la flecha blanca. Como decíamos, en la imagen A lo muestra en la parte anterior, en la imagen B lo muestra en la parte posterior, de C6 a C7. Como también nos muestra otra vez la anquilosis atlanto-occipital y la anquilosis interfacetaria de los elementos posteriores, ¿sí?, marcados con las flechas naranjas, en este caso. Este caso es el mismo que el anterior, en una fractura, como decíamos, por hiperextensión de masculino de 89 años de edad, que se cae sobre su propia altura. Esta es una imagen de resonancia magnética ponderante 2 y con un plano de adquisición sagital. Lo que nos muestra la imagen es un extenso edema de partes blandas prevertebral. Asociado a esto también una ruptura del ligamento longitudinal anterior con un edema anterior a C6 y C7, donde veíamos la fractura anteriormente en las imágenes de por tomografía. También se nos muestra una ruptura del ligamento longitudinal posterior con un hematoma epidural, ¿sí?, que podríamos ver ventral, y también nos señala la anquilosis atlanto-occipital. Todos signos característicos de la espondilitis anquilosante. Como decíamos, la región cervical es la más afectada y por lo general el segmento C5 a C7. Bueno, digamos, esto es un poco repasando lo que decíamos anteriormente, de que la columna fusionada, la columna rígida, funciona como un brazo de palanca largo, similar a un hueso largo, como decíamos, lo que va a predisponer a fracturas transversales. Lo más frecuente en la espondilitis anquilosante es que la fractura sea por el espacio del disco intervertebral, ya que es el vertebrales que están anquilosados. En pacientes con enfermedad de larga data, bueno, es mucho más probable que se puedan afectar o las fracturas pueden discurrir a través de los cuerpos vertebrales. Hasta en el 20% de los casos de la espondilitis anquilosante existen fracturas múltiples no contiguas, y esto también se desarrolla en otras entidades, en otras patologías, tanto las, digamos, como la hiperostosis idiopática difusa, como la espondilosis degenerativa, como también puede pasar, ya vamos a ver, en las columnas fusionadas quirúrgicamente. Bueno, como decíamos, en la espondilitis anquilosante es mucho más frecuente las lesiones cervicales seguidas de las lesiones torácicas. En este caso también podemos ver como ejemplo fracturas no contiguas, ¿sí?, en un masculino de 48 años de edad que cae de su propia altura y consulta por también dolor de espalda. En la imagen A podemos ver una tomografía con un plano de adquisición sagital. Podemos ver la osificación del ligamento longitudinal anterior y la osificación del ligamento longitudinal posterior, como también podemos ver una anquilosis de la articulación facetaria, ¿sí? En este caso no está señalado por flechas, pero lo podemos ver en esta región. Las flechas nos señalan, como decíamos, la osificación y la fractura del ligamento tanto longitudinal, tanto anterior como posterior. Y asimismo nos señala que hay un leve desplazamiento entre C7 y T1 marcado por las flechas. En cuanto a la imagen B, también tenemos una imagen de tomografía computada en un plano de adquisición sagital. Vemos la fractura adicional que se encuentra en el segmento T1, es decir, y T12, ¿sí? Perdón, T11 y T12, ¿sí? Tener en cuenta que el segmento, por ejemplo, T12 y L1 no está anquilosado y no hay que confundirlo con una fractura, digamos. En este caso se ve bien cómo se produce o cómo se encuentran los sindesmofitos provocando la anquilosis de esta articulación, y en este caso no. Bueno, en la espondilitis anquilosante la lesión de la médula espinal es 11 veces mayor que en la población general y se produce en aproximadamente mayor del 20% de los casos. En otro estudio informó que el 60% de las fracturas tienen complicaciones con déficit neurológicos y que la tasa de lesión neurológica cervical y torácica es igual. En
En el 23% de los casos se han encontrado hematomas epidurales en fracturas de columna relacionadas a pacientes con espondilitis anquilosante. Y esto es importante dado que los hematomas epidurales son una de las entidades, una de las patologías que más nos van a llevar o más van a aumentar la morbimortalidad de los pacientes. Como vamos a ver, en muchos casos lo que pasa con los hematomas epidurales es que no son diagnosticados en la primera consulta, por lo que los pacientes vuelven a consultar después de varios días y ya presentando un déficit neurológico severo y un gran compromiso neurológico. Entonces es importante tener en cuenta que estos hematomas se producen y pueden llegar a estar frecuentes en la primera consulta. En este caso tenemos un ejemplo, una lesión por extensión en un masculino también de 50 años, caída también desde propia altura. Nótese que la mayoría, es decir, todas las imágenes anteriores que hemos visto son caídas de las personas desde propia altura o desde sentados, digamos, al suelo, y se producen unas fracturas bastante severas. En la imagen A podemos ver una tomografía computada también en un plano de adquisición sagital y lo que nos muestra es una distracción del espacio intervertebral entre L1 y L2 con ruptura de ambos ligamentos, tanto longitudinal anterior como longitudinal posterior. En la imagen B tenemos una resonancia magnética del mismo paciente, ponderada en T2, es un plano de adquisición también sagital, y nos muestra, la flecha blanca nos muestra una ruptura del ligamento longitudinal anterior, nos muestra un colapso del disco intervertebral y un colapso también y ruptura del ligamento longitudinal posterior asociado a moderado edema, ¿sí? Como podemos ver. Las flechas celestes lo que nos van a mostrar son un hematoma epidural, ¿sí? Que lo podemos ver ahí bien graficado. Y las flechas amarillas lo que nos muestran es un hematoma subdural, ¿sí? Subdural y subaracnoideo extenso, ¿sí? En este ejemplo, claramente podemos ver lo que decíamos anteriormente de la afectación por hematomas intraespinales y la importancia que es, digamos, lo importante que es tenerlos en cuenta a la hora de evaluar un paciente con antecedente de espondilitis anquilosante o con signos que sugieran una espondilitis anquilosante no diagnosticada. Bueno, a modo de, digamos, de ir terminando un poco con el tema de la espondilitis anquilosante, en ayudar a un diagnóstico de la espondilitis, dado que podemos ver algunos osteofitos o sindesmofitos, o incluso podemos llegar a ver algunas afectaciones de las articulaciones sacroiliacas, pero en sí son deficientes para demostrar las fracturas de la columna cervical inferior, sobre todo, y la unión cervicotorácica. Entonces, como teaching point nos dejan de que, bueno, debido al riesgo de fracturas de columna, realizar una tomografía computada es el primer paso y sobre todo cuando presentan un dolor nuevo de espalda, ya vamos a ver que en la espondilitis anquilosante se retrasa muchas veces el diagnóstico dado que los pacientes conviven con dolor, por eso hay que tener presente el hecho de un nuevo dolor de espalda o una sospecha de un traumatismo nuevo. Lógicamente, para iniciar el diagnóstico, la tomografía computada va a ser la mejor opción de imagen, pero siempre que sospechemos que puede haber un compromiso neurológico, un déficit neurológico presente, hay que realizar una resonancia magnética. En este caso tenemos otro ejemplo de un hematoma epidural en un masculino de 89 años de edad, también un motivo de consulta, una cervicalgia poscaída. En este caso vemos una imagen, en la imagen A, una tomografía computada, también un plano de adquisición sagital. Podemos ver una fractura de la carilla articular C7T1 que no está desplazada. Y bueno, bueno, acá estamos escrito, es debido a los antecedentes del paciente se le solicita, porque bueno, se sospechó de que podría llegar a tener lesión, o en realidad para descartarla, se le solicitó una resonancia magnética y bueno, podemos ver en esta resonancia magnética ponderada en T2, también un plano de adquisición sagital, cómo existe un extenso hematoma epidural dorsal que abarca desde C3 aproximadamente hasta T3, adyacente al saco tecal. Y acá volvemos a recalcar la importancia de tener en cuenta estas complicaciones. Lo que decíamos anteriormente, que nos puede ayudar la resonancia magnética al diagnóstico de las fracturas inestables y a evaluar el complejo ligamentoso, como así también las compresiones de la médula. Tener en cuenta que
cómo las lesiones en el contexto de una columna rígida pueden ser sustanciales, es decir, pueden ser por traumatismos mínimos. Cualquier paciente con columna rígida y dolor de espalda agudo o traumatismo nuevo debe ser tratado con una alta sospecha de fractura hasta que se demuestre lo contrario. Pasando a otra de las entidades que están relacionadas con la columna rígida, tenemos la hiperostosis esquelética idiopática difusa, o DISH por sus siglas en inglés. Decimos que es una afección, ¿no?, inflamatoria que digamos, provoca una osificación generalizada con formación de osteofitos y en mayor o menor medida fusión ósea. Se presenta por lo general entre la sexta y séptima década de vida y es mucho más frecuente en hombres que en mujeres. En hombres se ha, digamos, reportado una frecuencia del 25% y en mujeres una frecuencia del 15%. Está asociada a otros trastornos como la obesidad y la diabetes. Es de patogenia desconocida. En cuanto a las características radiológicas que podemos encontrar, la osificación del ligamento longitudinal anterior, la osificación del ligamento longitudinal posterior, que más frecuentemente se da sobre T7 a T11 y la unión tóracolumbar. También podemos encontrar osificación del ligamento amarillo, tanto en la columna lumbar, o la osificación del ligamento longitudinal posterior en la columna cervicotorácica. Estas dos entidades, es decir, la osificación del ligamento amarillo y la osificación del ligamento longitudinal posterior, son las que por lo general terminan produciendo estenosis espinal en la hiperostosis esquelética. Por lo general, antes se decía que para diagnosticar una hiperostosis esquelética deberíamos tener 4 o más, digamos, segmentos osificados. Bueno, hoy por hoy se ha visto que con más de 3 ya podemos hacer el diagnóstico, con 3 o más en realidad, ¿sí? Las características de la hiperostosis es que conserva el disco intervertebral, no produce anquilosis de las articulaciones facetarias como sí lo hace la espondilitis anquilosante, no produce anquilosis de las articulaciones costovertebrales, no produce sacroileitis y tampoco cursa con osteopenia como sí lo hace la espondilitis anquilosante. En cuanto a la clínica, dolor y rigidez es lo más frecuente, siempre que hay síntomas, porque en general es una patología que se presenta de manera asintomática. El riesgo de lesión neurológica, como en la espondilitis anquilosante, es alto, en este caso un poco más, es un 40%. En este caso tenemos un ejemplo, ¿sí?, en un paciente masculino de 89 años de edad, que presenta una caída de espaldas sobre su cama, ¿sí?, y presenta como motivo de consulta dolor. Esta es una imagen de tomografía computada en plano de adquisición sagital también. Podemos ver los osteofitos funcionados marcados con la flecha verde, dato que ya, digamos, podríamos hacer el diagnóstico de una hiperostosis en la columna torácica inferior. Y también podemos ver cómo se produce una fractura por compresión, en realidad por estallido, ¿sí?, de L3, en este caso, marcados con las flechas amarillas. Podemos ver el cuerpo vertebral L3 totalmente colapsado y provoca retropulsión con estenosis grave del canal, ¿sí?, la que nos está mostrando la flecha roja. En este caso también podemos ver, digamos, ejemplos de lo que son las fracturas no contiguas que también presenta esta patología, como también lo veíamos en la espondilitis anquilosante. Este caso es una paciente femenina de 91 años de edad que cae desde propia altura. En la imagen A podemos ver también una tomografía computada en un plano de adquisición sagital. La flecha blanca lo que nos está mostrando es una fractura por distracción transversal de L1, ¿sí? En esta imagen podemos ver la fractura y digamos, las flechas amarillas lo que nos están mostrando son fracturas por compresión tanto de L3 como de L4. En la tomografía computada, también en un plano de adquisición sagital, se ve una fractura adicional transversal sobre el cuerpo, sobre el borde anterior en realidad, de T8, ¿sí?, que está marcado por la flecha celeste. Acá tenemos otro ejemplo de las afecciones que produce la hiperostosis esquelética, como es la lesión en el ligamento longitudinal anterior. Este es un paciente con antecedente de la enfermedad, masculino de 55 años de edad. En la imagen A podemos ver también una tomografía obtenida
sagital, podemos ver una fractura transversal, oblicua, del cuerpo medio vertebral, ¿sí? De T8. Lo que, digamos, resaltan en este caso es que, por lo general, no, en el DISH las fracturas no se extienden hacia la parte posterior de los cuerpos o de los elementos vertebrales. Es algo característico que podemos encontrar en esta patología. Y bueno, se realiza una resonancia magnética para evaluar lesiones de ligamentos. En esta imagen podemos ver una resonancia magnética ponderada en STIR, también un plano de adquisición sagital, donde podemos ver la fractura, ¿sí? O el trazo fracturario alrededor del ligamento longitudinal anterior, como también podemos ver que no se afecta el ligamento longitudinal posterior y tampoco la médula espinal. Lo que nos muestra la flecha celeste es el edema que se encuentra prevertebral o cercano a la zona de fractura. En cuanto a la espondilosis degenerativa, también vamos a hacer una breve mención. Esta es una osteoartritis de la columna que está netamente relacionada con la edad. Digamos, lo que provoca básicamente una disminución del espacio intervertebral, una disminución del segmento de movilidad en las articulaciones facetarias, lo que va a dar como resultado una alteración biomecánica, es decir, una columna rígida. Es mucho más frecuente en hombres que en mujeres y también está asociado a la obesidad y, como decíamos anteriormente, con la edad. En cuanto a la fisiopatología, fisiopatogenia, ¿sí? Es idéntica a cualquier otra osteoartritis de otra parte del cuerpo, es decir, cursa con disminución del espacio articular, con esclerosis subcondral y con la presencia de osteofitos, que estos en la espondilosis degenerativa son por lo general posteriores y son los que van a provocar estenosis del canal medular, por lo que hay que tenerlos en cuenta. En cuanto a la afectación, el 57% se presenta en columna cervical, en el segmento C3 a C5, y el 89% en la columna lumbar, de L4 a S1, sobre todo en pacientes mayores de 65 años. Como característica, no osifica el ligamento espinal, no presenta sindesmofitos y no presenta anquilosis, en contrariedad con la espondilitis anquilosante. En cuanto a la clínica, bueno, por lo general cursa con cervicalgia o lumbalgia que suele ceder con el reposo. Aquí tenemos algunos ejemplos. En este caso, bueno, es una paciente femenina de 85 años de edad que cursa con una lesión inestable tras una caída desde la bipedestación. Tenemos una imagen en la imagen A, una imagen de tomografía computada obtenida en un plano de adquisición sagital. Se puede ver el puente óseo, ¿sí? Degenerativo en la columna cervical, tanto anterior, digamos, y también cómo se fusionan los cuerpos vertebrales, y una lesión por hiperextensión en C5 a C6, ¿sí? Está marcado con la flecha amarilla. En cuanto a la imagen B, podemos ver, esta es una tomografía computada, pero obtenida en un plano de adquisición coronal, ¿sí? Lo que nos muestra es una lesión por traslación, ¿sí? De la carilla C5 derecha, que nos muestra la flecha roja, y la separación de la articulación interfacetaria en la articulación C5 a C6 contralateral, ¿sí? Está marcado por la flecha verde. Vemos cómo se produce la separación. Esta es una imagen de la misma paciente anterior, una paciente femenina de 85 años, como decíamos, que se cae desde bipedestación. Es una resonancia magnética ponderada en T2, que en un plano de adquisición sagital, y podemos ver cómo nos muestra un estrechamiento severo del canal medular, ¿sí? La flecha blanca nos muestra cómo existe edema medular, ¿sí? Es la imagen hiperintensa que se ve dentro del canal medular. Y las flechas celestes lo que nos muestran es la disrupción o ruptura del ligamento longitudinal anterior con el edema de partes blandas, también estas imágenes que podemos ver hiperintensas, prevertebrales, ¿sí? Entonces recalcamos una vez más la importancia de pensar siempre en el compromiso que pueda llegar a tener a nivel medular los pacientes con patologías relacionadas a columna rígida. En este caso vemos una lesión neurológica por traumatismo de bajo impacto, una femenina de 60 años que presentó debilidad en pierna izquierda y cervicalgia.
En la imagen A podemos ver una tomografía en un plano de adquisición sagital. Podemos ver la fusión degenerativa, ¿sí?, de C7 y T1, que nos muestra la flecha blanca, como así también podemos ver una fractura de la apófisis espinosa en C7 que no se encuentra desplazada, marcado ¿sí?, por las flechas amarillas. En cuanto a una imagen de resonancia magnética de la misma paciente, es una imagen ponderada en STIR, en un plano de adquisición sagital, podemos ver las flechas verdes nos marcan la ruptura del ligamento o nos señalan la ruptura del ligamento longitudinal posterior, ¿sí?, desde el segmento que va de C4 a C6. También podemos ver un edema sobre los ligamentos interespinosos, que son las imágenes hiperintensas que podemos ver, ¿sí?, sobre los elementos posteriores, y también la ruptura, nos marcan las flechas celestes, la ruptura o la disrupción del ligamento supraespinoso, que lo podemos ver en este sector, ¿sí? Bueno, ya como última entidad dentro de lo que es la espina o la columna rígida, hablamos un poco, una breve mención de la columna vertebral funcionada quirúrgicamente. Es un procedimiento común que en realidad tiene muchas indicaciones, tanto fracturas agudas, canal medular, espondilolistesis por degeneración, etc. Lo que hay que resaltar es que una columna fusionada quirúrgicamente constituye una columna rígida, lo que es un factor de riesgo para la presencia o el desarrollo de fracturas. En cuanto a una mención especial merece la enfermedad del segmento adyacente, que a esto se le llama la afectación que puede haber en los segmentos que no están fusionados, ya sea proximales o distales a la columna fusionada. En estos segmentos se produce por lo general degeneración discal, presencia de osteofitos, hipertrofia de las articulaciones facetarias, estenosis del canal, osteopenia. Todo esto predispone a las fracturas de los segmentos no fusionados, lo que va a ser, es decir, mientras mayor segmentos fusionados hayan, mayor riesgo de desarrollar enfermedad del segmento adyacente, aquí está escrito como ASD por sus siglas en inglés, y mayor riesgo de fractura, ¿sí? Entonces, como recomendación, siempre hay que evaluar 3 cuerpos vertebrales, ya sea por encima como por debajo del segmento que se encuentra fusionado quirúrgicamente, para evaluar justamente estas lesiones que pueden coexistir. Los tipos de fractura, cuando hablamos de una columna vertebral fusionada quirúrgicamente, son por lo general por compresión en las vértebras que son adyacentes a la columna fusionada, y por lo general son fracturas transversales en la columna fusionada y entre la columna fusionada y no fusionada. En este caso podemos ver un ejemplo en un paciente masculino de 65 años de edad que tiene una fractura por hiperextensión. Podemos ver que presenta una fusión en su columna en el segmento de T5 hasta T10 aproximadamente, y que cae desde propia altura y consulta por dolor de espaldas. En la imagen de tomografía obtenida en un plano de adquisición sagital, podemos ver cómo se presenta una fractura por hiperextensión de T11, ¿sí?, marcado por las flechas amarillas, y que decimos que está dentro del segmento móvil adyacente a la columna fusionada, es decir, está inmediatamente después de la columna fusionada, por lo que, digamos, se hace hincapié en que siempre debe verse 3 cuerpos vertebrales por encima y 3 cuerpos vertebrales por debajo, justamente para poder diagnosticar estos tipos de fractura. En cuanto al diagnóstico, y ya terminando, y resultados tardíos, bueno, decimos que los desafíos diagnósticos en realidad son la ubicación, por ejemplo, de las fracturas en zonas de transición, o las deformidades que presentan los pacientes por la patología en sí, los cambios distróficos, óseos marcados, etc. Un estudio concluyó que en el 20% de pacientes existía retraso diagnóstico, y otro, digamos, concluyó que entre el 10 y 50 de los pacientes tenían un retraso diagnóstico, sobre todo en pacientes con espondilitis anquilosante y la hiperostosis. Bueno, en pacientes que no se reconocen signos de lesión aguda, sobre todo en pacientes digamos, con espondilitis anquilosante, no suelen reconocer estos signos de lesión aguda porque conviven con dolor continuamente y consumen muchísimos antiinflamatorios para estos dolores, por lo que en general no consultan a la brevedad, sino que suelen consultar cuando hay un deterioro neurológico. La falta de traumatismo de alto impacto también es una condición que retrasa lógicamente el diagnóstico.
En cuanto al DISH, bueno, la mayoría de los pacientes son asintomáticos, por lo que solo consultan cuando tienen dolores agudos y severos. En este caso, para mostrar, digamos, lo que son los retrasos en los diagnósticos, es un paciente masculino, perdón, de 81 años de edad, con espondilitis anquilosante, que consulta por cefalea y cervicalgia tras una caída, más un deterioro neurológico. En este caso vemos una tomografía computada en un plano de adquisición sagital. Es la primera atención en la que se puede observar una fractura colminuta en C2, marcado por la flecha naranja, ¿sí? Con traslación anterior de C1 sobre C2. Marcado también, aquí lo podemos ver mejor sobre con la flecha blanca. En esta paciente no se realizaron estudios adicionales y fue dado de alta simplemente con un collar rígido. Bueno, 14 días posteriores la paciente presenta deterioro neurológico, por lo que vuelve a consultar y se puede observar también en una imagen de tomografía obtenida en un plano de adquisición sagital una lesión por hiperextensión, traslación, ¿sí? En T9, T10, que está marcado por las flechas amarillas, con estrechamiento severo del canal y compresión del cordón, ¿sí? También estos hallazgos son sugestivos, la disminución, es decir, del canal, sugestivos de un hematoma epidural extenso, que era lo que evidentemente le estaba provocando el deterioro neurológico. Un punto a tener en cuenta sobre el retraso diagnóstico es la lesión de Anderson, ¿sí? La lesión de Anderson es una afección inflamatoria de la unión discovertebral, es por lo general no infecciosa, decimos que es una espondilodicitis reumática, ¿sí? Y está dada en su enorme mayoría por una fractura por insuficiencia. Hasta el 8% de los pacientes con espondilitis anquilosante presentan lesiones de Anderson y en realidad lo que hay que tratar de, digamos, diferenciar es que no se trate, digamos, no pensar que es una osteomelitis o una infección tuberculosa y sí pensar en que es realmente una lesión de Anderson y no una fractura por insuficiencia en un paciente con antecedente, dado que si pensamos que es una infección, obviamente se lo van a tratar con antibióticos y el tratamiento se va a retrasar, lo que va a aumentar la morbimortalidad de los pacientes, ¿sí? Bueno, a modo de repaso decimos que lo vemos en la resonancia magnética, hipointenso en T1, hiperintenso en T2 y STIR, a las lesiones de Anderson sobre los platillos terminales en la región central, ¿sí? No confundir con las lesiones que son de Romanus, que estas se encuentran en los ángulos anteriores y posteriores de los cuerpos vertebrales. En este caso, lo que nos quiere mostrar rápidamente es una lesión de Anderson típica. Como característica de las lesiones de Anderson, podemos decir que por lo general se extiende siempre hacia los elementos posteriores de la columna y por lo general podemos ver el trazo de fractura dentro de la misma, como para poder diferenciarla con un proceso de osteomielitis, ¿sí? Aquí podemos ver una imagen de una radiografía obtenida lateral. Podemos ver la fractura transdiscal T10 y T11, que nos muestra la flecha roja, ¿sí? La fractura, y bueno, la esclerosis reactiva mostrada por las flechas amarillas. En esta imagen de resonancia magnética ponderada en T1, en un plano de adquisición sagital, podemos ver la fractura transdiscal, que se ve como hipointensa y que abarca los elementos posteriores, y los cambios inflamatorios reactivos del hueso mostrados por las flechas verdes, ¿sí? En este caso también vemos cómo en una resonancia magnética, pero ponderada en T2, en un plano de adquisición sagital, podemos ver la fractura transdiscal, que en este caso ya no se ve hipointensa como en T1, sino que se ve más bien iso a hiperintensa, y también los cambios inflamatorios reactivos iso a hiperintensos. Bueno, decir y repasar una vez más de que digamos, el deterioro de la función neurológica se presenta hasta en el 80% de los casos de pacientes con estas entidades. El 35% de pacientes con diagnóstico tardío, la afección se diagnostica incorrectamente en la evaluación inicial. Y tener en cuenta que la fractura de elementos posteriores aumenta aún más el deterioro neurológico, por lo que hay que tenerlo siempre en cuenta. Otra de las causas que pueden llevar a un retraso en el diagnóstico son las derivaciones a otros centros hospitalarios. En este caso, lo que nos muestra es eso, digamos, en una primera instancia se le realiza a una paciente, un masculino de 69 años. En las primeras imágenes, que en este caso no están mostradas,
se realizaron en un hospital y se lo interpretaron como negativas, al paciente se le da de alta y bueno, debido a una tetraplegia que presentó el paciente, se lo traslada a un nuevo centro de atención, se le hace una tomografía computada, en este caso podemos ver la imagen o el plano de adquisición sagital, la fractura del ligamento longitudinal anterior en varios lados, la fractura del ligamento longitudinal posterior, y también nos muestra la osificación del ligamento longitudinal posterior. En la imagen de resonancia magnética, ponderada en T2, un plano también de adquisición sagital, podemos ver la fractura de los osteofitos anteriores, tanto en C3 y C4 como en C6 y C7, y también el edema medular y la estenosis del canal, marcada por la flecha blanca en C3 y C4, ¿sí? Como conclusión, decimos entonces que un radiólogo primero debe identificar las fracturas en los pacientes que sospechamos o que tienen el diagnóstico de columna rígida, y luego debemos caracterizar completamente la extensión de la lesión, prestando atención a si abarca o si tiene, digamos, características de imagen relevantes que nos puedan indicar o la necesidad de una intervención quirúrgica. Como por ejemplo puede pasar en fracturas inestables o los hematomas epidurales, ¿sí? Reconocer estas fracturas y estas características relevantes en paciente en columna rígida que presenta dolor de espalda. Y bueno, nosotros los radiólogos podemos evitar un diagnóstico tardío o perdido de una columna rígida lesionada. Muchas gracias. Dejo aquí abajo el link bueno, del paper para quienes quieran leerlo o repasarlo, y abajo también dejo el link de la AOSPINE con la clasificación completa y con todos los cuadros para quien quiera y desee verlos. Muchas gracias.